Buen día a todos, sean bienvenidos a la clase de seguridad social de hoy, 1 de septiembre del 2020. El día de hoy vamos a continuar con la presentación de la semana anterior, que tiene que ver con el origen conceptual e institucional de la seguridad social, para luego ya aterrizar en unos aspectos generales de la seguridad social y hablar propiamente del derecho de la seguridad social y su relación o diferencia con el derecho del trabajo. Procederé entonces a proyectar la presentación, no sin antes hacer un breve repaso de lo que tratamos la clase anterior. En la clase anterior, si mal no recuerdo, empezamos a hablar sobre cómo el individuo y la sociedad en general están expuestos a una serie de necesidades derivadas de unos hechos, de unas circunstancias, y que esas necesidades en algún momento afectan al individuo, ya sea en su salud, y por lo tanto requerirá de una asistencia, de unos servicios, o afecta su productividad e ingresos, y que en razón de ella, tanto el individuo como la comunidad que se expone a esas necesidades no puede quedar desamparada, y el Estado, al ser consciente de que esos hechos que originan dichas necesidades no es un problema individual, sino un problema de la colectividad que afecta a la colectividad, requiere de trazar una serie de políticas, una serie de acciones encaminadas a superar cada una de esas falencias, y por lo tanto diseña unos mecanismos de previsión, anticipación a esas necesidades con la finalidad de proteger de las mismas a la sociedad, creando así los seguros sociales, que posteriormente evoluciona a la seguridad social como lo vamos a ver el día de hoy. Es decir, hoy de antemano les digo que no es lo mismo hablar de seguros sociales que de la seguridad social. Algunas veces se utiliza como sinónimos la una de la otra, pero tiene que ver más que todo es por el tema de en qué estadio o en qué fase o en qué sentido estemos estudiando la seguridad social. Una pregunta hasta ahora, es decir, ¿tienes alguna inquietud hasta el momento? ¿Fui claro desde la clase anterior en cuál es la importancia de esta asignatura frente a las necesidades sociales? ¿O hay algo que no quedó muy claro? Ok, entonces ya que tanto Félix como Yosiris me han manifestado que hemos estado claros en cuanto a la esencia e importancia de la asignatura, procedamos a ver ese origen conceptual. Creo que estas primeras, muchas gracias Daniel, Eh, estas ya las alcanzamos a ver, y la idea de esta clase es mostrarles a ustedes, independientemente de que no sigamos el material, si en algún momento nos retrasamos en cuanto al material cargado,
en cada una de las semanas. No nos afanemos porque de una u otra manera en algún momento podemos ir retrasados en el desarrollo de la clase o en algún momento nos adelantaremos. Todo dependerá de las circunstancias particulares de cada clase. Entonces, si bien esto hace parte de la primera presentación, es de suma importancia dejarlo claro para que ustedes vayan distinguiendo cada uno de los mecanismos que se fueron creando históricamente, pero que todavía coexisten cada uno de esos mecanismos para la protección de las necesidades sociales. ¿Listo? Bueno, en cuanto a los mecanismos, uno de los primeros mecanismos que surgió para proteger al individuo de esas necesidades es la asistencia. La asistencia, como bien lo dijimos en la clase anterior, se divide en tres tipos de asistencia. Una primera asistencia que es familiar, una segunda asistencia que es privada y una tercera asistencia que es la asistencia pública. ¿Cuál es el problema de la asistencia? Eh, Se circunscribe más que todo es que únicamente proporciona, es la ayuda, proporciona el alivio, proporciona una atención para aquel individuo que se encuentra en un estado de indigencia o que de alguna manera no tiene las capacidades necesarias para proveer lo necesario para su subsistencia, pero no se encarga de saber cuáles son las causas que pueden estar generando dichas situaciones de necesidad para poder anticiparlas y de esa manera poder tomar medidas de previsión más idóneas y que se pueda diversificar Esa es la la asistencia pública, protección. profe, que usted dice. ¿Cómo? La que usted dice, la asistencia pública, la que se le brinda a las personas que están en indigencia. Sí, más que todo en los casos de indigencia está la asistencia tanto privada como la pública. Cuando la persona no tiene las capacidades por su edad y que pertenece a un núcleo familiar del cual le proporciona lo necesario en materia de alimentos, estamos hablando de la asistencia familiar. Es decir, una cosa es, en la indigencia nosotros ya vemos más que todo o lo vemos reflejado más que todo en la asistencia pública o en la asistencia privada. Cuando una persona pertenece a un grupo familiar, pero que por su edad o por sus condiciones depende del núcleo familiar, entonces ya estamos hablando de la asistencia familiar, que fue la que tratamos la clase anterior. En la clase anterior alcanzamos a ver la asistencia familiar y yo les dije a ustedes que esa asistencia familiar ya la trataron en algún momento y que tiene que ver con la asignatura de relaciones de familia. Porque cuando el individuo no posee lo necesario para su subsistencia, entonces ciertas personas que pertenecen al grupo familiar están en el deber jurídico de procurar lo que se denomina los alimentos. Y los alimentos son una serie de bienes y servicios traducidos desde la salud, desde la educación, desde la vivienda, desde la vestimenta, desde la alimentación en estricto sentido y todo lo que tenga que ver con la formación del individuo y que se fundamenta en unos deberes morales y en unos principios de solidaridad, es decir, la persona, el núcleo familiar que tiene, le proporciona a aquel miembro del grupo familiar que no tiene cómo subsistir. ¿Cuál es el problema de la asistencia familiar? El problema se deriva más que todo es porque depende también del músculo financiero del grupo familiar. Si el grupo familiar tiene un buen músculo financiero, el individuo que depende de él no tendrá inconveniente alguno para que cuando surja esa necesidad,
el mismo o los otros miembros del grupo familiar que sí tienen con qué, le proporcionen lo necesario para su atención. Pero cuando la familia no posee esos recursos económicos, va a tener ciertas dificultades porque de una u otra manera, no, si bien puede haber mucha intención en cuanto a la solidaridad, no va a tener los ingresos necesarios un miembro del grupo familiar para proveerle la atención que requiere. Y también depende de la cohesión del núcleo familiar, es decir, qué tan unido está ese núcleo familiar. Posteriormente, o al lado más bien, porque la familia siempre ha existido, eh, se crearon unas entidades, o se crean unas entidades porque hoy todavía las podemos observar, y ustedes me dirán cuál será el ejemplo. Hay unas entidades, unas instituciones de carácter particular, privadas, que se sostienen con fondos privados, con fondos particulares, que buscan proteger a los individuos que se encuentran en la indigencia. Y para ello entonces le proporciona una serie de auxilios con el propósito o con la finalidad de ayudarlos en ese estado de privación, en ese estado de necesidad. El problema es que la asistencia, como ya bien les dije anteriormente, no se centra en las causas que provocan esas necesidades. Simplemente el individuo la está padeciendo por encontrarse en un estado de indigencia, y lo que hace la asistencia privada es, a través de esas entidades públicas o privadas, es proporcionarle un bien o un servicio para su ayuda, para ayudarlo simplemente. ¿Listo? Y el individuo la recibe. Sin embargo, junto con la asistencia pública, no significa que ellos tengan un derecho subjetivo para poderle reclamar y exigir a la institución o a la entidad que le proporcione esos bienes y esos servicios. La asistencia pública, a diferencia de la privada, si bien se dedican a lo mismo, es decir, que le garantizan a ciudadanos los medios precisos para atender sus necesidades vitales a través de una serie de bienes, como puede ser el dinero, o una serie de servicios, como puede ser actividades, son establecimientos creados a través de políticas con el propósito de asistir a esa población que se encuentra en indigencia. Y por lo tanto son entidades de carácter pública que se financian con recursos del presupuesto general u otras fuentes. Es decir, la entidad pública en ningún momento le va a exigir una contraprestación, es decir, un pago al beneficiado por ese servicio o ese bien. ¿Cuál es el problema? Hombre, el problema es que no tiene el beneficiado de ese servicio, no está dotado de un derecho subjetivo para exigirle en todo momento a la entidad pública que le proporcione esos bienes y esos servicios. En pocas palabras, queda bajo las condiciones en que se encuentra la entidad pública en algún momento. Denme un ejemplo de asistencia privada. ¿En dónde ven reflejada la asistencia privada? Es decir, entidades privadas conformadas por particulares, financiados con fondos privados, que se dedican a ayudar al sector, a un sector que se encuentra en un estado de indigencia. ¿En dónde lo ven ustedes reflejado? ¿En qué entidades? Profe, profe, la asistencia privada podría ser el caso de los asilos. Podría ser, podría ser, podría ser. ¿Qué otra? De acuerdo a su naturaleza jurídica. ¿En dónde la ven reflejada? Las ONG. En las fundaciones, ¿cierto? Así es, en las fundaciones uno puede ver la asistencia privada reflejada ahí. La asistencia pública, yo les tengo un caso, y eso lo vamos a ver más adelante, que se presentaba antes de la ley 100 del 93. Uno a veces piensa que con la ley 100 del 93 todo fue
malo cuando yo considero que la ley 100 no toda ha sido mala. Con el tiempo toda ley necesita modificarse porque las realidades cambian y de todas formas, al ser una construcción del mismo ser humano, puede tener defectos en su diseño. Pero antes de la ley 100 del 93, el servicio de salud o los servicios de salud que se le proporcionaban a la población pobre, no cubierta, no asegurada, era a través de la asistencia pública, a través de la beneficencia, como lo dice la diapositiva. ¿Cómo así? Hombre, el Estado le giraba a los hospitales públicos unos recursos producto del presupuesto general y esos recursos se los daban al hospital para que cuando llegara una persona de escasos recursos, el hospital tuviese con qué cubrir la atención de la población pobre. Lo que ocurre es que cuando el hospital público gastaba todo el dinero, lógicamente que ya no tenía con qué proporcionarle los servicios y de esa manera habían dificultades para que la población pobre pudiese acceder al servicio de salud. Entonces, eso era un tipo de asistencia pública. Era una entidad pública de carácter jurídico-administrativo en donde estaba financiado por un presupuesto que le giraba el Estado y esa entidad pública lo que hacía era con ese dinero proporcionarle unos servicios a la población que se encontraba desamparada para que pudiesen cubrir, así sea temporalmente, las necesidades en que se encontraban. Pero ¿qué ocurría? Que como el beneficiado no tenía una contraprestación, en ningún momento se le subsidiaba esa contraprestación, el beneficiado no tenía un derecho subjetivo con qué reclamar y con qué exigir esa atención. Pasada la asistencia pública y la asistencia privada, se llega a otro mecanismo. Es decir, ya superado, no superado, más bien al identificar cuáles eran esas falencias de la asistencia, surge o nace otro mecanismo, que es el de la previsión. Ya no es la asistencia, sino la previsión. Como lo pueden observar en la diapositiva, la previsión como medida protectora de las necesidades sociales. Entonces, al notar cuáles eran esas deficiencias de la asistencia, surge la previsión y la manera en que se denomina es porque se pueden anticipar a cuáles hechos están expuestos las personas y que le pueden originar esas necesidades. Y si tú puedes proyectar hacia futuro cuáles son los hechos a los cuales están expuestos cada una de las personas y que va a surgir o va a requerir un bien o un servicio, tú puedes tomar las medidas o las acciones de manera anticipada con la finalidad de que cuando ocurran en el futuro ya tengan lo necesario en un momento para amparar al individuo de esas falencias o que está sufriendo por esas falencias de las cuales le está causando esas necesidades. Pues bien, los mecanismos o instrumentos que integran la previsión son de dos tipos. Recuerden que el anterior eran tres tipos. La asistencia era de tres tipos: familiar, asistencia privada y la asistencia pública. En la previsión hay de dos tipos. Una previsión individual que se concreta en el ahorro, y ese es fácil de explicar porque ¿quién no ha ahorrado para adquirir algo en un futuro, cierto? Y la segunda es la previsión colectiva, que se subdivide en dos mecanismos, uno que es el mutualismo y otro que es el seguro privado. El seguro privado como una manera de contratación que está regulado en el Código de Comercio y que yo creo que no lo vieron en el semestre pasado, o perdón, en quinto semestre, es por el tiempo que se tiene para cubrir los contratos en particular. Sin embargo, yo les voy a explicar un poco cómo opera ese seguro privado. Está claro cómo opera la previsión como mecanismo de protección de las necesidades sociales. Sí, claro, y además es un plus porque no solamente va a atacar el efecto, sino que va a prever las causas del mismo. O sea, van a haber con menos probabilidades de que el ser humano
de que el individuo en la sociedad caiga en la indigencia. Así es, o sea, vuelvo y repito, como digo, cada uno de estos mecanismos todavía subsisten, es decir, todavía hay individuos que se encuentran en indigencia por múltiples circunstancias y que para eso operan la asistencia privada, la asistencia pública, opera la familia, opera la seguridad social y todos esos mecanismos que vamos a ver coexisten en algún momento. No significa que ya está superada la indigencia, no. Sí está. Profesora, disculpe un momento, la previsión, o sea, está la persona en indigencia, le da la solución y aparte de eso empieza a estudiar cuál es el problema que lleva a la persona a caer en la indigencia. Y en cambio la anterior no. La anterior solamente ayudaba a la persona que se encontraba en indigencia y ya no se preocupaba por ver cuáles eran las razones. Lo que ocurre, sí, pero voy a hacer una precisión. Si vemos esta previsión, una pregunta, ¿ustedes cómo me están escuchando? Creo que Siri me está informando de que la recepción muy lejos, profe. Sí, se escucha lejos. Se escucha lejos. Profe, yo lo estoy escuchando bien. Yo lo escucho bien. Voy a... Listo. Con lo que me acaban de mencionar, sí voy a hacer una precisión. Y es lo siguiente. La asistencia sí va dirigida más que todo a aquellos que no tengan o no tienen los ingresos necesarios para su subsistencia. No tienen los ingresos necesarios para su subsistencia. Es decir, la asistencia ve a aquella persona o que se encuentra en indigencia, es decir, no puede subsistir porque no tiene los medios para ello. Entonces, para eso opera la asistencia pública y la asistencia privada, o que depende del núcleo familiar y ahí opera o entra la asistencia familiar. Pero se caracteriza por aquellas personas que no poseen lo necesario para subsistir por sus propios medios. Doctor, Sí, esto de la previsión es más que todo para quienes tengan los mecanismos para pagarlo, ¿verdad? exacto. Porque aquí no hay nada público, nada del Estado, esto es ahorro, eso es lo que tú te ganas y el seguro privado que tú también compras. Así es, así es. Allá es donde iba. Gracias, Luisa. Sí, así es. Si se dan cuenta, para tú ahorrar, tienes que tener unos ingresos. Si vas a tomar un seguro privado, tienes para pagar la prima. Y si vas a agruparte a manera de mutualismo, necesitas realizar un aporte. Entonces, por lo tanto, partimos del hecho de que es el individuo, con su propio esfuerzo, quienes crean o establecen estos mecanismos con la finalidad de que puedan quedar protegidos ante las necesidades sociales. Así es, así es. Ese era el punto clave que quería tocar para poder diferenciarlo un poco de la asistencia y de la previsión. Ahora, la seguridad social hoy en día atiende a aquellas personas que se encuentran en estado de indigencia. Sí, claro. A través del régimen subsidiado en salud, se le proporciona la salud a aquellas personas que se encuentran en indigencia y no tienen con qué pagar la salud. O si no se encuentran pensión. Ah. Y en pensión también. Sí. Yo quería hacer un aporte, profe. Cuando usted estaba refiriéndose, bueno, en base a lo que era el principio de solidaridad, yo lo que tengo entendido que, bueno, en la seguridad social integral, digamos que todos los dineros provenientes del erario público, o sea, hay personas que no tienen tanta necesidad, bueno, lo que hacen las cotizaciones y los aportes, ya sea para cualquiera de los regímenes, pero en realidad los aportes que van al erario público son para las personas, en este caso, en situación de vulnerabilidad, para la población más pobre, más vulnerable. O sea, esa es como que la finalidad, los dineros del erario público están destinados para esas personas en especial. Sí, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí. Lo que pasa es que el principio de solidaridad trasciende, es decir, no está
no está ubicado solamente dentro de la seguridad social, sino es que el principio de solidaridad lo vemos en muchos ámbitos de nuestra vida, tanto así que es nuestro deber actuar con solidaridad. Y si mal no estoy, la misma carta política nos los exige actuar de manera solidaria ante los demás. A donde hoy sí, lo que has dicho es verdad, el deber de solidaridad desde la seguridad social permite que aquellas personas que tengan le puedan financiar la atención o los beneficios de aquellas personas que requieren de los mismos. Pero vuelvo y repito, aquí estamos hablando en una etapa de ese individualismo liberal. Es decir, era la época en que el Estado gendarme, el Estado dejar hacer, dejar pasar, en donde el Estado decía, bueno, estas son situaciones en donde el individuo con su propio esfuerzo tiene que buscar las maneras de cómo eh, 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 superar esos estados de necesidad, ¿ya? Es cuando el Estado no intervenía y creía que eso era un problema netamente individual y no un problema que afectaba a la colectividad, a la sociedad y por lo tanto al mismo Estado. Entonces él no se entrometía en eso el Estado, en ese momento. Por eso, dejando a un lado la asistencia pública, porque lógicamente la asistencia pública, si es una intervención del Estado, el mismo o los mismos particulares creaban la respectiva entidad para proporcionarle la ayuda a los necesitados, la misma familia, era que con su propio esfuerzo le ayudaba a que dependía económicamente del grupo familiar, la misma persona con sus ingresos terminaba ahorrando o constituía unos grupos, ya sea mutualismo o una relación jurídica a través del contrato de seguro para poder procurar con sus propios esfuerzos el superar esos estados de necesidad o falencia. ¿Qué era ese estado? El estado en donde, bueno, esos problemas de ustedes, esas libertades individuales, hacen parte de que con su propio esfuerzo ustedes deban superar esas necesidades. Nos ubicamos ahí, nos estamos ubicando ahí en esa parte. Y de ahí surge el ahorro, de ahí surge el mutualismo, de ahí también surgen los seguros privados para proteger, ojo, necesidades sociales. El ahorro. Hombre, yo les digo, ¿quién no ha ahorrado? ¿En qué consiste el ahorro? Como su nombre lo indica, es una medida previsional individual y voluntaria. Consiste en que el sujeto sacrifica, el consumo de bienes y servicios actuales, con el fin de cubrir con esos recursos la posibilidad de necesidades futuras. ¿Cuáles son las ventajas del ahorro? En otras palabras, yo tengo un salario de 5 millones de pesos. Entonces yo digo, bueno, yo me gasto los 5 millones de pesos mensual, pero si sacrifico la recreación y puedo ahorrar el 10, el 20, el 30% del salario. ¿Para qué? Hombre, para que el día que me enferme, el día en que necesite de algo que requiera la casa, para tener la vivienda digna, y con eso entonces sacrifico el consumo de bienes y servicios, ya no voy tanto a gastar en recreación. Con ese dinero que me sobra entonces yo lo conservo con la finalidad de que el día se caiga el techo ya yo tenga lo necesario para reparar el techo. Funciona así. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del ahorro? Primero, que el individuo no depende de nadie. Es decir, él mismo, con su propio esfuerzo y con el sacrificio de no consumir bienes y servicios, tiene lo necesario y lo tiene a su disposición. Lo tiene a su disposición para atender las necesidades en cualquier momento. Y por lo tanto, no requiere de un intermediario, no requiere del apoyo de alguien, sino es que él mismo tiene el dinero necesario para cubrir esa necesidad. ¿Cuál es la desventaja? Eso se presenta hoy en día en nuestra sociedad y más que todo por la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos ahora, en donde el desempleo se ha disparado y los ingresos han disminuido mucho. Entonces, ¿cuál es la dificultad práctica del ahorro? ¿Qué es la desventaja del ahorro? Recuerden que
cada mecanismo que se va creando aprende de las falencias del anterior y lo va perfeccionando, y así sucesivamente, mientras se van creando los otros mecanismos. ¿Qué problema tiene entonces el ahorro? Los bajos niveles de ingresos impiden destinar los excedentes para atender las necesidades futuras. Entonces yo digo, miércoles, ven acá, tengo un ingreso bajo, hoy este mes alcancé a ahorrar 50.000 pesos. Entonces listo, tienes 50.000 pesos. ¿Qué necesidades vas a cubrir? Hombre, cuando se me caiga el techo de la casa y necesite reparación. Pero uno ve esa necesidad tan lejana, tan incierta, y has ahorrado tan poco porque no tienes la capacidad para ahorrar más, que terminas destinando esos 50.000 pesos para una cosa totalmente distinta a la que tenías proyectada. Y más que todo, que cuando tú guardas el dinero, si tú empiezas a guardar el dinero y eso no te va generando rendimientos o intereses, ante las economías inflacionarias, lo ahorrado se va devaluando. Entonces, si ponte tú, yo tengo 5 millones de pesos y lo tengo guardado hace 10 años, hoy esos 5 millones de pesos, o lo que yo podía comprar con esos 5 millones de pesos hace 10 años, hoy ya no lo puedo comprar de la misma manera, porque la moneda se puede ir devaluando o depreciando en esas economías inflacionarias. Y lo otro es que, como tú eres el único que tiene los recursos para atender tus necesidades, las necesidades a cubrir se limitan. Es decir, tú no vas a poder ahorrar para reparar el techo, para reparar el carro, para comprarte la vestimenta que necesitas en un futuro. ¿Por qué? Porque lo que estás ahorrando no puede cubrir cada una de las necesidades en caso de que ocurra. Es decir, si se me dañó el techo, reparo el techo, pero ya no me queda ni para reparar el carro en un futuro, ni para comprarme la vestimenta que necesitaba en un futuro. Simplemente se acabó. No puedes dispersar el riesgo. Es decir, lo que tienes lo destinas para la necesidad, y si esa necesidad se lleva todo el recurso, no hay nada que hacer. Ya no puedes cubrir las otras necesidades. Entonces se tenía que crear un mecanismo en donde yo, a pesar de dar poco, podría recibir mucho. Es decir, ¿cómo puedo recibir más de lo que yo aporto? Es decir, yo puedo entonces terminar aportando 100.000 pesos mensuales, pero de pronto surge una necesidad que cuesta 500.000 pesos y me la pueden suministrar. Entonces ya puedo ir diversificando las necesidades, me pueden cubrir más necesidades y que pueda recibir unos beneficios, unas prestaciones que van más allá, independientemente del aporte que esté dando, independientemente que el aporte sea menor. Y con eso se crea el mutualismo. ¿Listo? Es el primer mecanismo o modalidad de previsión colectiva. Es el primer mecanismo o modalidad de previsión colectiva. Lo que dice la diapositiva está más que claro. Hay voluntad de pertenencia a un grupo colectivo, en la que cada miembro es a la vez asegurado y asegurador de los demás. Y es la misma mutualidad la que percibe las cuotas y reparte las prestaciones. Y algo muy importante, no persigue ánimo de lucro. Es decir, que es para ayudarse recíprocamente, para poder apoyarse entre los miembros de esa colectividad. Entonces, la mutualidad significa, es como si nosotros estuviésemos en este momento y acordáramos en crear ese mecanismo de previsión para proteger las necesidades sociales que nosotros podamos estar expuestos en algún momento. Entonces, cada uno de nosotros, es decir, Brian hace su aporte, Luis hace su aporte, María Divina hace su aporte, yo hago mi aporte. Entonces, supongamos que el aporte es de 100.000 pesos. Entonces, tenemos ya prácticamente 1.100.000 pesos. ¿Listo? Tenemos 1.100.000 pesos. Entonces, con un aporte de 100.000 pesos, de pronto me surge una necesidad en materia de salud, supongamos, que cueste 400.000 pesos, pero ya con el aporte que yo hago, ya yo estoy asegurado. Y los demás son mis aseguradores, y por lo tanto, ese fondo común que hay de 1.000.000 de pesos o de 1.100.000 pesos, lo destinan para proporcionarme el servicio de salud que cuesta 300.000 pesos. De esa manera, entonces, ya no se podrán cubrir unas pocas necesidades o unos pocos hechos que generan las necesidades, sino muchos hechos que pueden originar muchas necesidades. Y tras de eso, Pero eso no es un problema. y yo con un aporte más bajo puedo recibir más de lo que esperaba. ¿Por qué, Luisa?
Vamos a ver. Profe, no sé, lo que pasa es que a mí me parece, bueno, está bien, usted me está explicando que yo hago un aporte, entonces en un momento que yo necesite 400.000 pesos para una enfermedad, entonces este aporte me va a proporcionar y si todos los que estamos haciendo casualmente necesitamos, entonces nos quedamos sin dinero y no hay nada para ninguno. Yo no sé si lo estoy entendiendo mal, pero no me parece algo totalmente viable. Bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Porque de pronto viendo las desventajas tú puedes decir, miércoles, sí, hay unos obstáculos en los cuales en algún momento la mutualidad se puede empezar a caer. Las características, que son las que les acabo de mencionar. Está constituida por una pluralidad de sujetos ligados a una relación social que surge mediante una vinculación con intereses comunes. Lo que yo les estaba diciendo. Hombre, ven acá, vamos a crear este mecanismo de previsión social en donde nosotros nos vamos a cubrir de unas necesidades a las cuales podemos estar expuestos en algún momento. Hay un mecanismo de ahorro efectuado individualmente por cada asociado a un fondo común, que son los aportes que se hace al fondo común. Cada quien hace su aporte y eso va a un fondo común, de modo que en ese ahorro hay una dispersión de riesgo que permite obtener beneficios superiores al ahorro mismo. Es decir, en ese fondo común, en donde yo he ahorrado, ponte tú, 100.000, 200.000 pesos, y entre todos ya tenemos 1.100.000 o 2.200.000 pesos, se pueden cubrir necesidades que cuesten más al mismo aporte que yo he hecho. Y tiene como objetivo superar las necesidades sociales previstas con respectivo a cada individuo mediante el reparto de las cargas entre todos los miembros. Es decir, yo soporto la carga de que tú, Luisa, te enfermes en algún momento. ¿En qué sentido? En el sentido de que ese fondo común en algún momento te va a ayudar a ti o en algún momento me va a ayudar a mí. ¿Cuáles son las ventajas entonces? Primero, supera la asistencia, por cuanto el individuo necesitado no solo tiene un interés en la protección, sino que tiene derecho a exigirlas. Recuerden que en la asistencia, dejando un lado la asistencia familiar, estamos hablando de la asistencia pública, recuerden ustedes que el beneficiado no tiene un derecho subjetivo, no tiene cómo exigir que le den esa prestación, más que todo porque el beneficiado no paga por el servicio. La entidad pública no recibe una contraprestación por parte del beneficiado y por lo tanto no tenía un derecho subjetivo. Aquí ya tiene un derecho subjetivo a exigir que le proporcionen esos beneficios o esa prestación. Segunda ventaja, frente al ahorro, tiene la ventaja de repartir las necesidades de cada individuo en el grupo. Es decir, hay una dispersión de riesgo y lo tercero, es que no tiene finalidades comerciales. Y por lo tanto, el único interés es el beneficio de cada uno de los afiliados a esa mutualidad. Ahora sí vamos a ver las desventajas. Vamos a ver cuáles son las desventajas. El carácter voluntario de la agrupación, en cuanto no logra una gran cobertura ni gran dispersión de los riesgos. Es decir, la persona se vincula a la mutualidad si quiere o no quiere. Si quiere o no quiere. ¿Y si se sale qué? ¿Qué pasa si se sale de la mutualidad? Entonces, en algún problema, uno de los problemas es que nosotros somos 11 y 5 o 6 de ustedes se terminan saliendo. Ya no tenemos los mismos aportes. Entonces vamos a estar en graves problemas frente al carácter voluntario de la mutualidad. Y lo otro es las dificultades originadas de las diferencias de ingresos y necesidades de los miembros. ¿Por qué? Porque de pronto conformamos una mutualidad en donde los individuos tienen muchas necesidades y los ingresos son muy pocos. Y por lo tanto el fondo común no va a ser suficiente para cubrir las necesidades de todos nosotros. Entonces ahí se abrió un problema, porque de pronto el fondo se acaba y ya no se cuenta con con los recursos suficientes para atender las necesidades de cada uno. Y ahí sí tendríamos un problema. Esos son los inconvenientes de la mutualidad. Que los viene a solucionar, adivinen quién, el seguro privado. El seguro privado prácticamente es una mutualidad, pero le terminó agregando un fundamento técnico que termina solucionando los inconvenientes de la mutualidad. ¿Listo?
Luisa, ¿quedaste satisfecha con las desventajas de la mutualidad? Sí, porque ajá, es como que estamos todos agrupados bien. Y si a mí me da la gana de salirme, yo soy la que aporto más. Entonces, yo quiero que me den mi plata para salirme, porque esto no me está funcionando. Entonces, los que estaban en el grupo, que contaban con todo lo que ya se tenía el monto, menos lo que les toca si se llegan a enfermar. No sé. Así es. Acá en el seguro privado que le agregan un contrato que es en el que tú no te puedes estar saliendo así porque sí. No. No, no porque todavía estamos hablando de que al ser un contrato de carácter privado, para tu vinculación es de carácter voluntario y también puedes terminarlo unilateralmente. Permítame un momentico. Listo, Angélica ya volvió a entrar. Ahora sí, ya lo escucho. Sí, ok. Entonces, miren, el seguro privado es un contrato mediante el cual una parte llamada tomador le traslada unos riesgos a los cuales él está expuesto muchas veces porque no todas veces el tomador es el que está expuesto al riesgo, pero vamos a ponernos en el caso de que el tomador, para efectos de explicarles el contrato de seguro, la definición, está expuesto a riesgo. Es el contrato mediante el cual una parte llamada tomador le traslada unos riesgos a otra parte que se denomina aseguradora, a cambio del pago de una prima, que es recibida por la aseguradora, para que cuando ocurra ese riesgo, es decir, ocurra el evento que genera la necesidad o que genera un efecto dañino, la aseguradora asuma ese riesgo y lo asuma ya sea proporcionando un servicio, ya sea pagando una suma de dinero, en donde quien trasladó el riesgo no se ve afectado bajo ninguna circunstancia. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? Primera diferencia con la mutualidad. En la mutualidad, el participante es propietario de su aporte. En el seguro, el beneficiario paga a una entidad un precio reducido, que es una prima, que permite financiar el riesgo que se asegura. Entonces yo con el pago de la prima, la aseguradora le dice, yo tomo ese riesgo y en caso de que ocurra el riesgo, listo, yo lo asumo como propio. Listo, ya. Tú no vas a verte afectado por las consecuencias o los efectos de ese hecho que ocurrió, que se llama siniestro. Aquí es donde viene la principal diferencia. ¿Ya? Esto es lo que permite diferenciarlo de esa mutualidad y que esa desventaja que tenía la mutualidad ya no la tenga el seguro privado. El seguro privado aprende de esa desventaja, de esa deficiencia de la mutualidad y la corrige. ¿Cómo la corrige? Por el fundamento técnico que les dije. El seguro dispone de avanzadas técnicas actuariales que le permiten calcular de manera precisa el costo de la prima. Además, agrupa más riesgos y efectúa el reaseguro. ¿Qué ocurre con ese fundamento técnico? En los seguros, en las aseguradoras trabajan unos expertos en matemática que se denominan actuarios. Actuarios. Son expertos en matemática. Son unos genios de la matemática. ¿Y a qué se dedican los actuarios? Los actuarios se dedican a proyectar cuántos siniestros, cuántos eventos, es decir, cuántos hechos que generan los riesgos se van a materializar. Es decir, qué tantos eventos se van a producir en un tiempo y que la aseguradora les va a tocar asumir. Entonces, ejemplo,
Si es asegurar vehículos automotores contra daños provenientes de terceros, esos actuarios, esos genios de la matemática, tienen la suficiente habilidad y competencia para determinar cuántos accidentes se presentaron en el año anterior, y tienen la capacidad de, con unas variables que tienen que tener en cuenta, saber cuántos se van o cuántos van a ocurrir en el presente año. Entonces le dicen a la aseguradora, hombre, ven acá, se ha proyectado que van a ocurrir 300 accidentes de vehículo automotor, en donde ustedes van a tener que asumir esos costos. Y con base en esos costos que va a tocar asumir la aseguradora proyectado en ese tiempo, en ese año, ellos dicen, miércoles, ¿cuánto sale eso? No, eso va a salir por 300 millones de pesos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la aseguradora? Con base a ese costo que ellos van a tener que asumir durante el año, basado en las proyecciones que con base a la estadística y la probabilidad han sacado los actuarios, ellos determinan la prima a cobrarle a cada uno de los asegurados, de tal manera que con lo que la aseguradora reciba de prima, van a tener lo suficiente para cubrir los 300 millones de pesos que se van a tener que gastar en el año producto de esos accidentes que van a ocurrir. Lo que pasa es que la aseguradora no saque ese cálculo solamente para cubrir el costo que van a tener que asumir como consecuencia de la ocurrencia del riesgo, sino es que además ellos tienen un fin y un ánimo de lucro, y tienen que tener una reserva, y tienen que tener un patrimonio, y tienen que tener una solvencia. Entonces, con base a eso, van sacando las primas y ahí determinan cuál es el precio a cobrarle a cada uno de los asegurados. Pero teniendo en cuenta ya esa ventaja de saber en un futuro cuántos hechos van a ocurrir y cuántos riesgos les va a tocar asumir verdaderamente, o cuántos siniestros más bien le va a tocar asumir a la aseguradora en ese tiempo, ellos ya saben entonces qué pueden cubrir, qué tanto pueden cubrir, en qué cuantía pueden cubrir, qué eventos pueden cubrir. Entonces pueden diversificar los riesgos, pueden ampliar la cobertura de las necesidades que se buscan amparar, porque ellos dicen, bueno, ven acá, y si surge esa necesidad, ¿cuántas veces me va a tocar pagar? No tanto. Entonces le aumentan la prima. Si tú quieres que te cubra más necesidades, le dice a la aseguradora, esto es lo que te va a costar como prima. Y le aumentan la prima. Es decir, a mayor necesidad o a mayor riesgo que generan más necesidades, mayor va a ser el cobro de la prima. A menor prima, a menores riesgos, menor pago de la prima en cuanto a su cuantía. Y eso facilita mucho. No se está escuchando. Sí se escucha, profe. Sí. Bueno. Entonces, sí me he hecho entender hasta ahora. Sí, señor. Listo. La segunda parte de la diapositiva dice lo siguiente: hay una empresa que se encarga del aseguramiento y permite poner con relación a mutualistas que se desconocen entre sí y que en circunstancias normales no habría tenido la ocasión de formar una mutualidad. Es decir, hay varios asegurados, varios tomadores que al pagar la prima se la entregan a la aseguradora. La aseguradora capta masivamente recursos y esos recursos los va a utilizar para garantizar los siniestros que se vayan a ocurrir a lo largo de un periodo. Y lo importante acá es que cada quien va a recibir lo suyo, es decir,
es un derecho subjetivo y es exigible para que cada asegurado que se ve expuesto a riesgo pueda combinar, pueda constreñir a la aseguradora a que pague, ¿ya? Y ya vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Si preguntan qué tiene que ver el seguro privado con las necesidades sociales, porque ustedes muy bien pueden decir, bueno, al final estamos hablando de una relación de carácter individual. Bueno, sí, pero las necesidades sociales se ven reflejadas en esos hechos a los cuales todo el mundo está expuesto en algún momento. Entonces, ese mecanismo general de protección y el seguro privado se ve reflejado en amparar las necesidades sociales en el denominado seguro de personas. El seguro de personas es aquel que ampara los riesgos que pueden afectar la integridad, la vida y la salud de las personas. Es el típico seguro o la típica póliza de hospitalización, la típica póliza que te proporciona a ti bienes y servicios cuando te enfermas o cuando sufres algún accidente. Son seguros de personas. O cuando mueres y tu familia queda de beneficiario, o la persona que tú hayas indicado como beneficiario puede recibir la suma asegurada. Y esa Así es que, la que tiene, esa es la que adelante. tiene Sura, ¿no? ¿Esa es la que tiene La que? es Sura, Sura tiene esa, por ejemplo, yo tengo uno y me han de beneficiar 55. Sí, por lo menos en materia de salud están los planes adicionales de salud o planes voluntarios de salud, que esos se rigen como un seguro privado. Es la medicina prepagada, son las pólizas de seguro que atienden estas circunstancias. Es eso. Y fíjate cómo está articulado hoy en día la seguridad social con el seguro privado, hasta el punto de que hay aseguradoras que te ofertan este tipo de seguros de personas y te brindan servicios de salud y te brindan a ti servicios o beneficios económicos también en caso tal. Entonces, ante la exposición a riesgos que afectan tu integridad, tu salud y tu vida. Bueno, más que todos los beneficios económicos, no me atrevería a decirlo porque tendría que analizar bien, porque es que además de los seguros de personas, están unos seguros de daños. Hay unos seguros reales, que son aquellos que protegen tus bienes, ejemplo, tu casa, tu carro, y otros seguros de daños, que son los seguros patrimoniales, que protegen tu patrimonio. Ejemplo, si yo voy a asegurar mi carro, eso va a ser un seguro de daños en la modalidad de seguros reales. En caso tal de que me dañe el carro, por el valor del carro, a mí me lo asegura. Y los seguros patrimoniales es el típico caso de responsabilidad civil, en donde mi patrimonio está expuesto a que sufra un detrimento si a mí me condenan a pagar una indemnización. Entonces lo que hace la aseguradora es proteger mi patrimonio. Entonces ese riesgo de que a mí me demanden y que resulte condenado lo termina asumiendo la aseguradora. Esos son los seguros patrimoniales. Y los seguros de personas son aquellos que amparan la vida, la integridad física, la salud de las personas. El típico caso es el seguro de vida. ¿Listo? Ventajas del seguro privado: es trasladado el costo de riesgo a otro sujeto a cambio de un precio significativamente menor, que es la prima, como también la posibilidad jurídica de exigir la protección cuando se ha cumplido los requisitos establecidos. Lo que yo les dije es un derecho subjetivo y tú puedes combinar a la aseguradora que cumpla, y la prima por un precio menor puedes terminar recibiendo mucho más allá, un beneficio mucho mayor a la prima que has pagado. Pero como es un contrato aleatorio, así como tú has pagado la prima, puede que nunca se concrete el riesgo, nunca ocurra el siniestro y la aseguradora nunca te tenga que dar nada. No te debe dar nada. Y además las técnicas actuariales y la mayor dispersión de los riesgos lo hacen superior al mutualismo. Es decir, te amparan más riesgos, te amparan más necesidades y por lo tanto hay mayor dispersión de los riesgos. ¿Cuál es el inconveniente del seguro?
es primero que quien paga la prima, ojo, que miren cómo de estos inconvenientes va surgiendo el otro instrumento de protección de las necesidades sociales. Los inconvenientes están en gravar con el costo de la prima exclusivamente al asegurado, como también el cuestionamiento que implica la obtención del lucro, con la necesidad humana. Entonces, como yo les estaba diciendo, aquí no hay intereses de procurar, no hay intereses altruistas por parte de la aseguradora. La aseguradora busca un lucro. Por algo está regulado en el Código de Comercio. Es decir, la aseguradora no dice, ay, pobrecitas las personas que están expuestas a este riesgo, voy a ayudarlos amparándolos con unas sumas aseguradas o con un valor asegurado. No. Las aseguradoras buscan un fin de lucro. Y créanme que cuando ocurre el siniestro, la aseguradora también verificará la manera de decirte a ti que no has cumplido con los requisitos para no cumplir con su obligación condicional de pagar lo debido, de cumplir con lo debido. Entonces, ese es un problema, el ánimo de lucro que tiene el seguro. Y el otro es quien asume todo el pago de la prima es la persona, es el tomador que debe pagar entonces la respectiva prima. De las deficiencias del seguro privado, surge el seguro o los seguros sociales como medida protectora específica de las necesidades sociales. Es decir, ya estamos entrando en materia acá. Ya estamos entrando en materia. Ya estamos entrando en materia. Y vuelvo y repito, los seguros sociales no es lo mismo que la seguridad social. No es lo mismo que la seguridad social. ¿De dónde surgen esos seguros sociales? Surgen en Alemania. A finales del siglo XIX. Por allá aproximadamente por 1881. Gracias al canciller Bismarck, que estableció y organizó esa política social de los seguros sociales a través del mensaje del Reichstag. El canciller Bismarck terminó organizando los seguros sociales en Alemania, que luego se terminó propagando por el resto de los países. Esos seguros sociales tienen la característica de haberse originado por unas quejas del proletariado. La clase trabajadora se está viendo expuesta a muchos riesgos por la industrialización y además de eso muchas fábricas estaban cerrando y por lo tanto estaban dejando desamparado a esa clase trabajadora que se estaba sindicalizando y que estaba tomando posesión de curules o escaños en el Parlamento. Y por lo tanto, para evitar esa fuerza de la clase trabajadora en el poder político, primero el canciller Bismarck, Alemania, limitó bastante la libertad sindical, pero también fue consciente de que las personas estaban expuestas a muchas necesidades sociales dadas las coyunturas de la industrialización y el cierre de las empresas. Y por lo tanto se organizan los seguros sociales. Entonces a la Alemania de 1881 en adelante, a través del canciller Bismarck, le debemos el inicio de los seguros sociales, en donde ya se es consciente en que el Estado no puede abandonar a los individuos, que eso es ya de interés general, esas necesidades a las cuales están expuestos cada una de las personas, y que por lo tanto el Estado tiene que intervenir. Diferente en los mecanismos anteriores, en donde el Estado dice, bueno, los individuos con su propio esfuerzo, ellos buscarán la manera de cómo protegerse de esas necesidades sociales, y por eso terminaron creando los seguros sociales, los seguros privados, por eso terminó creando el mutualismo, el ahorro, y
en ese caso ya en los seguros sociales ya dice el Estado, hay que intervenir acá. Uno no puede dejar desamparado al individuo y dejar que lo solucione todo por sus propios medios. Tenemos un deber de intervenir y de procurar un servicio a través de los cuales podamos proteger a la colectividad y a los individuos de esas necesidades. Y surgen los seguros sociales. Entonces, me permito leer la diapositiva. Los seguros sociales son seguros obligatorios de origen legal. Ya ahí enseguida está superando una deficiencia del seguro privado. ¿Por qué una deficiencia del seguro privado? Porque el seguro privado es una contratación privada. Y si es una contratación privada, se deja la autonomía de voluntad de las personas. Y la persona entonces es libre tanto de contratar como de terminar el contrato. ¿Qué ocurre si a la aseguradora, todos los asegurados tomadores, el tomador decide dar por terminado el contrato? Todos esos tomadores de todos esos seguros en un momento u otro empiezan a terminar el contrato, porque es un contrato que permite la terminación unilateral del mismo. Empiezan a terminar en cascada. La aseguradora va a la quiebra. Porque en algún momento eso no lo tenían proyectado. En cambio, si tú creas un sistema de aseguramiento el seguro social no fue diseñado para toda la población. En principio fue diseñado solamente para la clase trabajadora, para los asalariados. Entonces, ¿cómo crear un seguro, un aseguramiento en donde tú tengas la tranquilidad de que siempre vas a contar con los aportes, con el pago de la prima, para financiar cada uno de los riesgos que generan las necesidades que vas a proteger? Volverlo obligatorio. Tener un origen legal. Y si la ley te impone a cada uno de los trabajadores que tiene que estar asegurado y es obligatorio permanecer ahí, la entidad que asegura, que es una entidad pública, en los seguros sociales, va a tener la tranquilidad de que siempre va a recibir la prima. ¿Listo? Me quiero salir, lo siento mucho, esto es obligatorio. ¿Pero por qué? Porque así lo establece la ley. Dame la prima. Y va tomando la prima. Y además de eso, utiliza las técnicas actuariales del seguro. Es decir, en los seguros sociales, la entidad pública que asegura y que recibe las primas, que en este caso se llaman cotizaciones, proyecta hacia el futuro cuántas necesidades les va a tocar asumir, cuántas necesidades les va a tocar proteger o amparar. Y con eso ya se sabe cuánto dinero necesitará para cubrir cada una de esas necesidades a través de la cotización o de los diferentes medios para financiar el seguro social. Porque vamos a ver que en la medida en que va evolucionando, no se financia solamente con la cotización. Y algo más importante. Primero, la prima ya no es asumida solamente por el asegurado. El trabajador no paga solamente la prima, sino es que se distribuye el pago de la prima, que aquí se llama cotización, entre el empleador y el trabajador. Entonces ya no tiene la carga una sola persona de pagar la cotización. Y tras de eso, la entidad pública no tiene ánimo de lucro. Es decir, busca el beneficio general, el beneficio de la sociedad, el beneficio de la población. Por lo tanto, entonces ya no se supone que ya esta es para apoyar bajo la solidaridad a cada uno de esos asegurados. ¿Listo? Y además de eso, los asegurados tienen un derecho subjetivo para exigir cada uno de los beneficios a los cuales tiene derecho para proteger al individuo de esas necesidades. ¿Cómo se protege al individuo de las necesidades? Se protege a través de unos beneficios, a través de unas prestaciones.
Vamos a leerlo de todas formas, las características, que es lo que les acabo de decir. Asume los principios y las técnicas del seguro privado, lo que supone la dispersión de riesgo, técnicas actuariales y exigibilidad jurídica conforme a las reglas establecidas. Es un seguro que asume la modalidad de protección en favor de terceros, muy importante. Hay un asegurador, que es la entidad pública, hay un contratante o tomador, que es el empleador, así como un asegurado por los riesgos previstos, que es el trabajador, que es el que está expuesto a los accidentes, a las enfermedades. Y hay también unos beneficiarios de la protección, que es el que recibe los beneficios, que puede ser el trabajador o los familiares. ¿Cómo así? Hombre, el trabajador, si es una enfermedad y resulta incapacitado, él vendría siendo el asegurado, porque es el que está expuesto a los riesgos, pero también es beneficiario porque recibe los beneficios para superar esa incapacidad. Pero cuando el trabajador muere, está expuesto, él es el asegurado porque está expuesto a riesgo de que muera, pero los beneficiarios terminan siendo los familiares. Entonces trabaja como en una protección en favor de un tercero. Hay dos contratantes, empleador y la entidad aseguradora pública, y la aseguradora asume la protección del trabajador, que es ese interviniente, ese tercero, que no actúa en el perfeccionamiento del contrato, ¿ya? Y a él o a los familiares le va a proporcionar los beneficios, como en el seguro de vida en contrato de seguro privado. El empleador puede tomar un seguro de vida para su trabajador para que en caso de que el trabajador muera, se le dé unos beneficios a sus familiares o a las personas que el trabajador escoja. Entonces es en beneficio de un tercero. El seguro social es mucho más que un seguro en favor de terceros, pues tiene la característica de que el asegurado trabajador contribuye conjuntamente con el tomador del seguro, empleador, al pago de las primas, que aquí se denominan cotizaciones. Se supera así el problema contributivo que registra el mutualismo y el seguro privado, que la carga estaba solamente en el asegurado, del pago del aporte o el pago de la prima, respectivamente. En su origen, el seguro social es obligatorio, en el sentido de que surge de una imposición normativa. La ley obliga a asegurar con independencia de la voluntad privada. Con esta característica se supera la voluntad del aseguramiento y la autonomía de la voluntad para regular las cláusulas contractuales propias del seguro privado. Es decir, las normas que regulan los seguros sociales ya no hacen parte de la autonomía privada, sino es que por tener un origen legal, son normas de orden público las que regulan ese aseguramiento. Es decir, las partes no pueden acordar algo diferente a lo que ya está establecido en la ley. ¿Por qué? Porque recuerden que las normas de orden público son imperativas, es decir, los particulares o las partes no pueden modificarlas, y si se modifican, no tienen ningún efecto esa modificación. Permítanme un momento. ¿Cómo es que? Del régimen subsidiado de salud, pues yo digo, hombre, el régimen subsidiado de salud no hay una obligación de pagar cotizaciones. Para las personas, hablando de régimen subsidiado de salud, que digamos puede decirse que es un servicio público Pero todavía para todas las personas que sí, sean vulnerables. es verdad. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta de que hay un criterio de solidaridad y también como, digamos que hay una redistribución de los ingresos y como yo pienso de que, bueno, no es lo perfecto, pero sí puede haber un indicio de seguridad social como tal. Entonces hemos ido abandonando los seguros sociales, ¿cierto? Pero todavía no hemos llegado a lo ideal. Exacto, profe, porque fenómenos como la pobreza, desempleo, indigencia y todo todavía siguen, digamos, latentes. Exactamente. Entonces, miren, esta es la última diapositiva. Por último, la expresión seguridad social se utiliza en tres sentidos.
un sentido limitado, la seguridad social se identifica con los seguros sociales. Es decir, no ha avanzado nada hacia la seguridad social. Es lo mismo, como sinónimo, en sentido limitado. En sentido futura o asistencial, que es a donde se quiere llegar, lo que les acabo de explicar. Toda una utopía, toda una utopía. Pero miren lo que dice, para eso se requieren unos medios extraordinarios de financiación que ninguna sociedad puede asumir actualmente, ¿no? Y está la seguridad en sentido presente o contributiva, que dice lo siguiente: depende de cada ordenamiento en cuanto se haya podido desprender de las limitaciones de lo seguro social, como bien me lo has podido mencionar, Brian. En materia de salud, fíjate que ya nos desprendimos un poco del seguro social, en donde en el régimen subsidiado no te exigen cotización y va dirigido hacia un sector de la población que lo requiere. Se ha podido desprender de las limitaciones de los seguros social para acercarse a los principios de seguridad social en sentido ideal. Se está condicionado a los medios financieros que son limitados, es decir, ante pocos recursos no queda otra cosa que poner unas fronteras. Se llama contributiva porque mantiene la financiación principalmente a través de las cuotas o contribuciones. Por eso hoy en día en riesgos laborales cotiza, en pensiones cotiza, en salud régimen contributivo cotizas. Por eso se llama contributiva. Es decir, estamos en un punto medio hoy entre la seguridad social ideal y el abandono de los seguros sociales. Listo, con esto doy por terminada la clase de hoy. Pregunto, ¿quién faltó hoy? Brian está. Brian está. César Bula también lo alcanza a ver. Daniela, hoy no vi a Daniela. Se retiró. Profe, aquí estoy. Se fue la energía. Ah, ya. Profe, todo, hay 11. Angélica también la vi. Luis Guillermo también. Luisa, nada. Félix. Félix Payet, Félix no habló hoy. Ya. Ah, no, mentira, se habló al principio. María Divina, sí. Yosiri, Acá, pero listo. Jesús Trejo, sí. Y Juan Vizcaíno, sí. Listo. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Vayan descargando, por favor, la segunda presentación de la semana número 2 y la van leyendo. ¿Oyeron? Gracias. Bueno, listo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.